a orar, estaba pensando yo, ¿verdad? De que siempre que el Señor ha puesto este tesoro en vasos de barro, y a veces nosotros sentimos el saborcito a un pedacito de barro que se desprendió, y qué feo estuvo hoy el mensaje, no estuvo bueno. Y sí estuvo bueno, el chocolate estaba bueno. El problema fue que no nos dimos cuenta que era un pedacito de barro el que llevábamos. Y nos fuimos saboreando el barro y nos perdimos el mensaje. Y acuérdese que Satanás y sus demonios están activos, bien activos a la hora de la enseñanza y de la predicación. Eso está reflejado en la parábola cuando habla de la semilla que cayó junto al camino, que vinieron las aves y se comieron la semilla. Y esas aves, el Señor explicó que era el maligno. Entonces, que no le vaya a pasar a usted que se roben la semilla y no produzca el fruto que Dios quiere que produzca. Lo otro, usted ve los elementos de la mesa del Señor, tienen que ver con el tema. Y siempre tenemos que tomar en cuenta que parte de participar de la mesa del Señor es que nos examinemos. Yo recuerdo cuando caminé, solo el mes pasado, fíjese que tuve la mala experiencia que a la iglesia donde fui no ministraron la mesa del Señor, pero yo he tenido la dicha que desde agosto de 1981, por lo menos una vez al mes, he participado de la mesa del Señor. Entonces recuerdo que cuando yo empezaba en este camino precioso, el día de la mesa del Señor era un día de reconciliación. Hermano, yo te quería quitar la novia. Entre los jóvenes, ¿verdad? Entre los adultos no sé cómo era el asunto. Fíjate que yo le tiré un besito a tu novia, quiero que me perdones. Y así, entre jóvenes, yo tenía 16 años, entonces imagina los pecados de esa edad, no sé cuáles son los suyos a esta edad. Pero pienso que, por ejemplo, los israelitas en el desierto, hubo pecado de idolatría, hubo pecado de murmuración. ¿Y sabe qué me pone a mí en qué pensar? Que Dios le dijo a Miriam y a Aarón, ¿no tuvieron ustedes temor de hablar de mi siervo? Bueno, para eso es la mesa del Señor, porque no hay pecado que el Señor no perdone. Y hay pecados que obviamente, si son contra el prójimo, pues ni modo, hay que ser humilde, ir con el hermano, como íbamos nosotros con los jóvenes, ¿verdad? Y como ya le conté, va con el hermano, le dice, hermano, pues fallé contra ti, perdóname. Si el hermano es hermano en Cristo, lo va a perdonar. Porque si no, estamos comiendo juicio. Y eso puede traer debilidad, puede traer enfermedad y en el mejor de los casos, ¿por qué digo en el mejor de los casos? Porque el Señor se lo lleva para terminarlo de arreglar en el paraíso. Es que hoy está aquí el hermano que me hizo una pregunta y pues aprovecho para medio responderle. Respecto al título, otro evangelio. No le voy a hablar de otro evangelio porque el apóstol Pablo dice que no hay otro evangelio. Pero en Gálatas 1:6 dice, no, empecemos, ¿verdad? Año 2022, que ya se terminó la primera mitad. Hoy estamos empezando la segunda fase del año. Y este año hemos venido desarrollando un lema con las siglas Adora.
Y la frase clave es año de avanzar hasta alcanzar. Las siglas significan avanza, determina. Es que quise que usted lo dijera, porque ahí en ese eje, en esa palabrita de en medio, ahí hay dificultad. Se puede decir amén en las iglesias cristianas. En esa O de obedece, ahí hay dificultad. Ahí hay problema. Y el Señor dice que la desobediencia, si quiere lo lee para que no me estén acusando falsamente, que a mí lo mismo me da porque yo sé que está en la Biblia. Pero el Señor le dijo a Saúl a través de Samuel que la desobediencia. Le dije, si quiere lo lee. No, que no quiere leer, pues está bien, no lo lea. Primero de Samuel, capítulo ¿qué? Le dije que quería ir despacio, ¿verdad? Porque quiero que los puntos queden claros y bendito Dios que tenemos un long weekend. ¿O no tenemos un buen weekend, un long weekend? Primero de Samuel, ¿cómo reza? Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Bueno, la desobediencia, perdón, la rebelión. Es como pecado de ¿Qué es adivinación. rebelión? Usted le dice al muchacho, te quiero aquí a las 9 y llegó a las 10, se rebeló. Y estas tres cosas van de la mano. Entonces dice que la rebelión es como el pecado. De adivinación. ¿Qué es adivinación? ¿Ah? Es parte de la brujería, es parte de la hechicería. Y Y la desobediencia como iniquidad e idolatría. o sea que el desobediente, aunque no tenga a San Martín de Porres, aunque no tenga a la Virgen, ¿qué dijo aquella señora? No cualquier virgen, no la de Guadalupe, saber quién invocó a esa señora. Aunque no tenga a esa virgen, aunque no tenga al niño de Atoche. Pero si es rebelde y desobediente, es idólatra. Y la R es de recupera. Y la A es alcanza. No hay que estar dando vueltas en el mismo círculo, no, hay que avanzar hasta alcanzar. Bien, pero dijimos que vamos a hallar obstáculos. Y acabo de descubrir muchas cosas. Bendito Dios, porque a la edad que tengo sigo aprendiendo. Entonces, digo yo, ¿por qué durante 15 años, manteniendo la rutina que tengo, pude mantener el mismo peso? ¿Y por qué ahora le echo la culpa a la pandemia? Y subí algunas libras y hay días que solo un sándwich en el desayuno, una avenita al mediodía y una ensalada. Es para bajar de peso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero ¿sabe qué pasa? Hay un tope. Entonces me puse a investigar what's happening. ¿Y sabe qué pasa? Que Dios nos hizo, somos seres tan... Es que mire, cuando yo pienso en esas cosas, el que no cree en Dios, ese sí que es
perdónenme usted este griego, pero sí bien atarantado. Ese sí de plano se pasó de inteligente. Porque somos un sistema, pero bien sincronizado y computarizado. Entonces sucede, no he examinado exactamente cuántas semanas, pero si usted mantiene el mismo peso, yo voy a ponerle 4 o 6 semanas. Su cerebro dice, este es el nuevo peso. Si bajó y pesaba 170 y ahora pesa 160 y mantuvo ese peso por 6 semanas, entonces el cerebro registra que ese es su nuevo peso. Y porque siempre hay un jueguito entre 4 y 5 libras, ¿verdad? Entonces cuando no estoy en el tema porque estoy hablando de obstáculos. Y qué difíciles son algunos obstáculos. Y el ejemplo que usted entiende positivamente es el que le estoy dando. Bueno, perdone pues la ofensa. Y empecé con el bajar, pues todavía no entraba al subir. Entonces pesaba 170 y ahora lleva 6 semanas pesando 170, ahora 160. Entonces su cerebro registra que ahora su nuevo peso es 160. Entonces el cerebro se comunica con el vientre, con el estómago y le dices, y entonces usted empieza a comer como comía antes y de repente se siente lleno rápido. Porque el cerebro le está diciendo al estómago, para mantener el peso ya no hay que comer más. Ahora, pesaba 170, pero ahora pesa 180 y mantiene ese peso por algunas semanas. Entonces ahora el cerebro dice, este es el nuevo peso. Entonces, ahora usted se esfuerza por bajar de peso y baja 10 libras. Entonces el cerebro se aflige y le manda un mensaje al estómago y dice, hay que comer más, porque estamos perdiendo peso. Es una batalla que usted y yo la sentimos, pero no estamos conscientes. Porque a veces usted comió o yo comí y al ratito tenemos hambre. Y sin embargo, hay días que comemos poco y nos sentimos saciados. ¿Verdad que es un obstáculo difícil de vencer? Pero no imposible. Solo que va a requerir de mayor esfuerzo, de mayor disciplina. Dejar de comer pan, de dejar de comer tortillas, para poder vencer ese obstáculo. Entonces, hablamos de que hay obstáculos como lo que quedó atrás. El no conocer la palabra de Dios. Nuestro razonamiento humano. ¿Cuántas cosas nosotros en el Evangelio las hacemos porque a nosotros nos parece bien? Nosotros deberíamos de decir como dijeron los hermanos del concilio en Jerusalén en Hechos capítulo 15. Nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. Que nosotros esperáramos la aprobación del Espíritu Santo para cada decisión, nuestra vida fuera otra. Pero muchas veces nos dejamos llevar por lo que pensamos, por nuestro razonamiento. El pecado también es un obstáculo. Y el pecado
viene de diferentes formas, desde mentiras blancas hasta asesinatos. Una raíz de amargura también es un obstáculo. Y la raíz de amargura se genera después de un resentimiento. Resentimiento es que alguien nos hizo algo y nos hirió los sentimientos, nos golpeó el corazón. Y tal vez sí fue una herida real y válida. Y cada vez que nos recordamos o cada vez que vemos a la persona, sentimos algo negativo. Eso es resentimiento. Y ese resentimiento se puede convertir en una raíz de amargura. Y está clínicamente comprobado que la raíz de amargura produce cáncer. Entonces nosotros mismos nos estamos enfermando. Y hoy vamos a desarrollar otro de los obstáculos, que puede ser otro evangelio, y después, cuando el Señor nos dé la luz, el mismo Satanás va a estar estorbando y estorbando y estorbando para que no alcancemos. Otro evangelio es el de hoy. Gálatas 1:6 en la versión internacional dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Cambiarse de iglesia para los evangélicos es parte de la cultura evangélica. Que abrieron una iglesia en tal lugar hace exactamente 10 años. Cabal, hace 10 años. Fue en junio del 2012. Que vino un hermano y dice: mi hermano, que fui a visitar a los hermanos fulano y me gustó. Y me voy a ir. Ya no está con los hermanos donde le gustó. Ahora, fíjese, ese fue otro evangelio. Ahora está escuchando otro evangelio. Y fue una persona. Por eso es que el que tiene liderazgo, el que no tiene que ver cómo ocupa su puesto. Pues no estamos diciendo que está bien usted que no tiene liderazgo, que no ha tomado su puesto, es otra cosa. Pero usted tiene que desempeñar alguna labor dentro del cuerpo de Cristo, aunque sea pastor, ¿verdad? Pero algo tiene que hacer. No solo supervisor, supervisor es todo, ¿verdad? Pero no solo supervisor. Para algo Dios lo tiene en su cuerpo. Porque si no tiene función, entonces puede ser un tumor, puede ser cualquier cosa que no es parte del cuerpo. Pero yo pienso que si el Señor nos llamó, somos parte de su cuerpo y alguna función tenemos que estar desarrollando. Entonces, cuando estamos en una posición de liderazgo, el adversario nos va a dar con mayor fuerza. Entonces, digan los que no sirven: yo por eso no me meto. Usted simplemente no le van a dar su galardón, porque algo tiene que estar desarrollando. Entonces hoy este individuo tenía liderazgo acá. Estuvo a cargo del evangelismo cuando teníamos el área de evangelismo. Fue discipulador, fue maestro de niños. ¿Cuántas cosas? Y de repente vino y me dice: hermano, fui a visitar a los hermanos y me gustó. Y me voy. ¿Y qué hace aquí?, le dije yo. Y se fue. Pero resulta que después me lo encontré y según yo todavía estaba ahí donde le había gustado.
Y me dice, le cuento que ya no estoy con los hermanos. Ahora estoy en otro lugar. Ya va a pasar el tiempo y le van a predicar otro evangelio. O sea, le van a dar otra noticia. Y va a ir detrás de esa otra noticia. ¿Y qué va a pasar? Que se le va a acabar el tiempo aquí en la tierra y no va a alcanzar lo que Dios tenía para él en la iglesia de Cristo, Berea, ministerio llamada final, en el 318 de la South Monty, en Post Valley, Oklahoma, 73075. ¿Verdad? Pronto vamos a cumplir, mi esposa y yo y mi hija, 23 años de estar acá. Yo solo soy un obrero en esta obra que Dios comenzó. Y debo de tener cuidado, ¿verdad? De cómo lo presento, pero yo estoy 200% seguro que Dios está conmigo. Y por eso es que camino, por eso es que avanzo, porque como es de Él la obra, Él la va a respaldar, Él la va a sostener. Y si yo me porto mal, me va a mandar a la iglesia Elim, ¿verdad? Me va a eliminar. Y pone a otro, porque la obra es de Él, no es mía. Entonces vienen noticias. ¿Y por quién vamos a orar? Ni modo. Esta no me incumbe a mí. Bueno, vamos a seguir aquí. Hay cosas que después me las dice para que después me enoje, para que después les llame la atención. Pero bueno, regresemos aquí. Entonces, siempre se escuchan cosas. Mire, personalmente, no recomiendo que se estén escuchando un montón de enseñanzas y predicaciones de todos lados. Lo que sí recomiendo es que por eso es que tenemos pocas reuniones, para poder nosotros tener tiempo de meditar, de generar fe en lo que hemos ya escuchado. Porque si estamos oyendo un montón de cosas, no vamos a poder digerir y no vamos a generar fe y no vamos a alcanzar aquello que Dios quiere que alcancemos. Bueno, para distinguir, a manera de introducción, para distinguir la falsedad de lo que es auténtico, lo que tenemos que hacer es familiarizarnos con lo que es genuino. Si a usted le gusta la piel y usted se especializa en la piel porque a usted le gusta la piel, ¿verdad? Que le llamamos cuero también, su jacket, ¿no? Su vestido, su falda, su cartera, especialmente las mujeres, sus zapatos. Vienen con unos zapatos, no sé cómo le dicen en su rancho, pero allá en el mío le dicen charol. Usted dice, este es charol, este no es cuero. Compra un sillón y se lo quieren vender como que es piel, como que es cuero. Usted dice, no, esta es cuerina, esta no es cuero, esta es
imitación. Pero ¿por qué usted logra distinguir lo que es imitación o lo que es falso? Porque usted está familiarizado con lo genuino. Entonces lo mismo es con el evangelio. No hay necesidad de estudiar una mentira para poder conocer la verdad. Usted no necesita empaparse de lo que enseñan los testigos de Jehová. Usted no necesita empaparse de lo que enseñan los adventistas, de lo que enseñan los apostólicos, de lo que enseñan, ¿quiénes más? Los mormones. Usted necesita empaparse de la verdad. Y cuando usted está empapado de la verdad, viene alguien con algo que no es lo genuino, y usted inmediatamente lo detecta. Si conocemos bien el verdadero evangelio, toda enseñanza o doctrina falsa se evidenciará sin mayor esfuerzo. Pero pueden también haber doctrinas incompletas, como la que enseñaba Apolos. Apolos era un siervo del Señor, pero no tenía todo el conocimiento. Y cuando algunos discípulos de Pablo lo escucharon, fueron sabios. Y después de que él terminó su exposición, se lo llevaron a solas y dice que le expusieron más ampliamente el evangelio que Pablo predicaba. No lo publicaron en Facebook. No hicieron un canal de YouTube para decir que a Apolos le faltaba. Vénganse con nosotros, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo, Aquila y Priscila. Nosotros tenemos toda la verdad. No, lo corrigieron. Y cuando Pablo llega y se encuentra a los discípulos de Apolo, los halla también que les falta. Y entonces los interroga y les pregunta, ¿y entonces en qué bautismo fueron bautizados? Porque Pablo lo que le interesaba que ellos recibieran el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, en la introducción lo que estamos diciendo es de que Dios tiene objetivos y nosotros debemos de tener objetivos en Dios y vamos a enfrentar obstáculos. Y uno de los obstáculos es que alguien venga y nos traiga otra novedad, otra noticia. Y que nosotros dejemos el verdadero evangelio, pues irnos tras esa novedad. Y Pablo amplió y dijo, si yo mismo o un ángel les trae otro evangelio, que ese ser sea maldito. Entonces, en el capítulo 1 de Gálatas, yo encontré 20 aspectos en el capítulo 1 y el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Pero voy a empezar con Romanos 1:16. Ya llevo media hora y quiero ministrar la mesa del Señor, entonces quiero entrar por lo menos al primer punto. Romanos 1:16 y 17 dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. Y no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para la salvación, y quiero subrayar esa frase, de todo el que cree, de todo el que cree. La salvación es para... No, ya me está cambiando, ya empezando estamos. A ver, la salvación es para
No, ahí dice. Está en amarillo. La salvación es para todo el que cree. Pueden ser homeless, pueden ser blancos, morenos, amarillos, negros, azules, de ojos verdes, de ojos azules, de ojos claros, de ojos negros, de ricos, pobres, políticos, no políticos. La salvación es para todo el que cree. Pablo dice que del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la relevancia de este texto? ¿Por qué me llama muchísimo la atención? ¿Cuál es la frase que subrayé? Todo el que cree. Todo el que cree. ¿Qué significa creer? Creer es pensar que el mensaje oído es verdad. Despacito, no lo lea todo, vamos aquí despacito. Creer es pensar que el mensaje que me están predicando es verdad, que no me están dando gato por liebre. Eso es creer. Creer es dejarme persuadir, dejarme convencer. ¿Se recuerda del rey Agripa? Casi. Por poco me persuades, le dijo. Estuvo a punto de entrar a la salvación. Ahí dice que no, dijo. Echó para atrás. Creer es dar crédito. No podemos aplicar, si usted quiere, a lo que conocemos nosotros en el sistema crediticio. ¿A quiénes les dan crédito? A los que en el lenguaje antiguo se decía usurero, no se decía prestamista. Le dan crédito, le dan préstamos, el usurero le da préstamos, le da crédito al que él tiene la seguridad que le va a pagar. Y cuando duda, le pide un fiador. ¿Aló? ¿Usted entiende eso claramente? Y por eso la Biblia dice que no salgamos fiador solo de los hijos, de la esposa, de nadie. Creer es depositar confianza en este caso estamos hablando de Jesucristo. Creer es la convicción y confianza a la que un hombre es impulsado por una cierta prerrogativa interna, o sea, siente algo adentro que dice, es que como por ejemplo aquellos discípulos que iban de regreso a Emaús, es que cuando él nos hablaba, nos ardía el corazón. Cuando Pedro predicó, dice que los que lo escuchaban se sintieron heridos.
compungidos de corazón. Entonces creer es hacerle caso a esa prerrogativa, a ese sentir, a ese impulso que es superior, dice, y superior y ley del alma. Creer es confiar en Jesucristo como capaz de salvar y no en los propios méritos. Lástima que no se está transmitiendo, porque aquí no creo que haya ninguno que tenga ídolos, ¿verdad? Bueno, de repente sí. Hacer penitencia. Una ofensa a la credibilidad de Jesucristo. Mire, escúcheme bien, por favor, y ayúdenme los demás. Si a alguien le debo, por favor, recuérdeme. Y si alguien va y te dice que yo le debo, de una vez lo traes conmigo, por favor. Si van contigo y te dicen que yo les debo, de una vez los traes. Yo hago lo que sea para pagar. Porque puede ser que se me olvidó. Pero el hermano Ulises es testigo. ¿Me atraso en mis pagos? ¿Cómo hago mis pagos? Allá está la hermana Pro Templo. ¿Cómo hago mis aportaciones? Ahora, ¿por qué le dije eso? Porque a mí me ofende que duden de mí. Si por X o Y razón no estoy en el lugar, en el momento de hacer el pago, yo les digo, por favor, déjenlo y yo ahora voy en una hora o a tal hora paso y les pago. Y obviamente si no me conocen por las experiencias que han tenido, puede que no me tengan la confianza, pero a mí me molesta. A mí me molesta que crean que no les voy a pagar. Voy a decirlo otra vez porque yo quiero que usted también lo diga. A mí me molesta, me ofende que crean que no les voy a pagar. Lo voy a decir otra vez. Para mí es una ofensa que crean que no voy a pagar. Pues cuando yo empecé a ver esto, dije yo, qué descaro, qué. Eso no es ni falta de respeto, es una insolencia insoportable. Que la gente crea que se puede salvar por sus propios méritos, haciendo buenas obras, ayudando al pobre, ayudando al necesitado, que la gente crea que por eso se puede salvar. La salvación es para todo aquel que cree en Jesucristo. Cuando yo empecé a ver, ¿qué significa creer? Porque, mire, muchas veces en las predicaciones, y yo trato de tener cuidado, porque el pueblo a la hora de la predicación es muy noble, es muy respetuoso y atiende. Entonces dice, hermano, ¿usted lo cree? Amén, dice la gente, y tal vez no lo cree. Pero si fuéramos más sinceros, dijéramos como aquel hombre, creo, pero no creo. Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Cuando yo empecé a ver lo que significa creer, dije, no, yo tengo que empezar por ahí. Por eso es de que todo aquel que no reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que son palabras cristianas, no está en la Biblia así como lo dije, pero de ahí lo deducimos.
porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, la ofensa que se le da a Dios cuando queremos utilizar otros medios. Cuando alguien venga y le diga, mire hermano, si usted da una ofrenda, usted... No. No es por obras, no es por ofrendas. Las ofrendas son una demostración de nuestro amor, de nuestra gratitud, precisamente por esto. Porque Él nos dio a nosotros, si hasta la fe Él nos la regaló, para creer en Él. Por eso es que el Evangelio se revela por fe y para fe. Entonces ahí en Gálatas, versículos 1 al 5. Pablo apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el primer punto, ¿cuál era? Que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, obviamente en Jesucristo. Porque estamos hablando de que algo un obstáculo que tenemos que superar es cuando vengan y nos prediquen otro evangelio, cuando nos den otra noticia. Dijo un pastor que unas familias se fueron de la iglesia para otra iglesia, iban adulando al nuevo pastor, que el nuevo pastor aquí, que el nuevo pastor allá, que esto, que lo otro. Dijo el pastor, hasta ganas de irme a mí me dan, dice, también con él, porque a mí se me hace que se encontraron con el Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué pasa después? Se van hablando mal del que llegaron adulando. Pero lo que los sacó del camino fue otra noticia, otro evangelio. Entonces, aparte de entender que el evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, debemos entender, y aquí es donde sentí el impulso de ministrar la mesa del Señor, que está fundamentado sobre el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Cuando usted va a un restaurante de comida rápida o a cualquier restaurante, yo fui a un restaurante a la orilla del mar y me cuesta, a veces en otro lugar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí le decimos nosotros side orders. Allá en Guatemala dicen guarniciones. A mí me suena como a guardia. No sé cómo dicen allá en su rancho. Ya ni se acuerda. Y allá parece que dicen acompañantes. Pues a mí me acompaña mi esposa y mi cuñado. ¿Y cómo dicen allá en su pueblo? Dice, acompañantes. Entonces, ¿con qué lo acompaño? Pues no, si yo ya vengo acompañado. Entonces le digo, mira, disculpa, este pez viene solo o viene acompañado. Entonces no me dice, le digo, mira, es que allá donde yo vengo, a veces viene con arroz y puedo pedir 2 cosas extras. No, me dice, aquí viene solo. Tú tienes que pedir lo que quieras con él. Y bueno,
¿Por qué le doy este ejemplo? Porque hablamos del sacrificio expiatorio de Jesucristo, pero ¿qué incluye, pues? ¿Qué incluye? ¿Qué incluye para que nos portemos tan mal? ¿Qué es lo que no hemos entendido? Que somos tan malagradecidos. Entonces, lo primero que debemos entender es que el evangelio genuino, verdadero, está basado no en que tú te hayas bautizado en agua. Esa no es la base del evangelio. Ese es un paso de obediencia. El evangelio de Jesucristo no está basado en que hayamos recibido el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura y ejerzamos algún don del Espíritu o algún ministerio. Esos son oficios, esos son dones. El sacrificio expiatorio de Cristo, entonces, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, o se lo sabe usted de memoria. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, Siga leyendo, por favor. el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí, ¿qué fue lo primero que hizo? Se despojó a sí mismo, se despojó de su divinidad para tomar la naturaleza o forma de un siervo. El Hijo de Dios. Ah, pero yo no quiero servir. ¿Sabe por qué no quiero servir? Porque no entiendo eso. Le quiero contar algo, pero no sé cómo contárselo. No sé cómo lo va a recibir. Mi corazón está aquí en hacer la obra de Dios. Con usted o sin usted. Pero mejor con usted. Con su apoyo o sin su apoyo, pero mejor con su apoyo. Porque Dios está conmigo y no es que esté presumiendo. Me paré allá afuera, le dije, Señor, es que lo que yo quiero es ni siquiera este lugar, poder construir otro más bonito, pero mientras estemos aquí, que se vea que es un santuario, pues. Entonces le dije, Señor, hay gente que puede dar mejores ofrendas que las que da. Y me puse a pensar en algunos casos que me han contado de intentos fallidos de cruzar la frontera. Sé de una persona que perdió por lo menos $22,000 en un intento fallido. Sé de otro que gastó en abogados más de $20,000 en un intento fallido. ¿Por qué se le hace tan fácil a las personas gastarse miles de dólares en arriesgarle la vida? Pongámoslo así mejor. En exponer a la muerte. En exponer a una violación. A una sobrina, a una hija. Présteme 10,000 y yo los pago. ¿Y por qué cuando decimos comprometámonos con una ofrenda pro templo no hay? El texto dice que haya en nosotros
La misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que estando en la condición de Dios, no tuvo eso como que aferrarse, sino que se despojó. Por eso le digo, ¿qué es lo que no entendemos? Que nos portemos como nos portamos. ¿Qué es lo que no entendemos? Hablando, por ejemplo, del pastorado. ¿Cuál es el pecado más común de un pastor? No sé, diga usted. ¿Cuál es lo que se oye siempre de los pastores? El adulterio. ¿Qué es lo que se le olvidó al pastor? Que es capaz de adulterar. ¿Qué es lo que se le olvidó al cristiano? Que cambia un culto por ganarse unos mugrosos dólares, dijo Dante Gebel. Otro hermano lo dijo peor, es una palabra mexicana. El hermano entendió. Y estamos viendo, es que yo estoy tratando de que usted entienda lo que yo entendí. ¿Cómo se nos pega el dinero? ¿Cómo nos cuesta soltar el dinero? Es la iglesia de Cristo. Y si hubiéramos nosotros estado en la condición que estaba el Hijo de Dios, ¿verdad que no hubiéramos venido? ¿Cómo? ¿Cómo voy a soltar yo esto? Esta mi seguridad, esta garantía eterna, porque el venir a la tierra para Jesús era un riesgo. No estaba garantizado. Él no sabía lo que era. Nunca había sido humano. Sin embargo, por amor, se despojó. Ahora, no crea usted que vamos a pedir ofrenda. Don't worry, relax, agárrelo fuerte, agárrelo duro. Le puse ese ejemplo para que entendamos cómo somos de gachos, cómo somos de agarrados, cómo nos pegamos a algo perecedero. Eso es todo lo que quiero que entienda. Qué difícil es dar una buena ofrenda. Qué difícil es para gente diezmar, servir. Es que no ha entendido el sacrificio expiatorio de Cristo. Y le puse, repito, y voy a repetir y repetir y repetir. Le estoy poniendo el ejemplo del dinero porque ahí está nuestro problema. Que nos hablen de cualquier cosa, pero cuidadito se meten con el pisto. Porque si se meten con el pisto, ahí hay bronca. Y el Señor se despojó de su divinidad. ¿No tuvo eso como algo a qué aferrarse? Entonces el Evangelio de Jesucristo está basado en el sacrificio expiatorio que incluye el haberse despojado de su divinidad para tomar la condición, la naturaleza de un esclavo, de un siervo. Incluye, ahí dice, ¿verdad? En el siguiente versículo. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
El sacrificio de Cristo incluye haberse humillado a sí mismo. La primera enseñanza que dio nuestro hermano apóstol allá en la confraternidad, yo no le dejé nada a nadie. Dije yo, todo es para mí. Porque Dios quiere exprimir el orgullo de mí. A Dios no le gusta que yo sea orgulloso. Entonces va a mandar tetuntes y me los va a dejar caer encima. Y cuando me quede algo, va a venir otro y otro poco de orgullo. Recibo. Porque a Dios no le agrada el orgullo. A Dios le agrada un corazón contrito y humillado. Entonces, dele. Vénganse. Como le dije una vez a una persona, mire, si yo me tiro aquí y ustedes me patean y pasan sobre mí, pero a ustedes se arreglan, yo lo hago. Entonces ese sacrificio incluye el haberse humillado a sí mismo y haber aprendido la sujeción. Por eso vamos a administrar la mesa del Señor. Y el examen es las cosas materiales. Particularmente le mencioné el dinero. Porque para todo tenemos. Para todo tenemos. Pero que no vayan a lanzar un proyecto en la iglesia porque se acabó. Ay, ¿de dónde telas? Si no hay araña. Pero lo que le quiero decir, no sé cómo lo va a entender, no sé si es el momento apropiado, pero tengo que decirlo. Me llamó un señor que ni siquiera conoce la iglesia. Necesito que pase por mi oficina, me dice. Y ayer pasé. Hice un cheque de $5,000. Póngale el nombre que quiera. ¿Qué nombre cree que puse? Exacto. Y me dijo el Señor, tú dale. Yo voy a mandar cuervos. Pero qué bonito fuera que los desprendidos fuéramos los de casa. Qué bonito fuera porque en la iglesia de Cristo Berea hay gente que puede dar eso y más. Es como que yo estaba tranquilo, ¿verdad? Pero como que el Señor me dijo, sigue tranquilo. Por 23 años te he sostenido y he sostenido mi obra. Así que don't worry. Te mantienes derecho. Si no, ya sabes. Te vienes al paraíso. Porque si lo cortan a uno, pues no se va a la casa del Padre. Y entonces, la humillación, el aprender la sujeción. ¿Ya entendemos lo que es la sujeción? ¿O no entendemos? Mire, no se trata de que pastor me da permiso, no, pero es reconocer autoridad. Esa es la sujeción. Sobre un alto, siempre hay otro más alto. Y sobre ese más alto, siempre hay otro más alto. Por ejemplo, ¿quién está sobre el presidente de los Estados Unidos? El pueblo. Porque si en 4 años no nos agrada, ¿qué hacemos? Lo sacamos, le damos, we fire him. ¿Verdad? Entonces nosotros estamos sobre el presidente, siempre sobre un alto. Hay otro más alto.
Y dice que aprendió la obediencia hasta la muerte. Y muerte de cruz. O sea que él murió un criminal. Él no murió como un héroe. ¿Verdad que los que han arriesgado sus vidas en este país y en otros países, por ejemplo, a los policías que asesinaron en El Salvador, ¿verdad que les están diciendo que eran héroes? Pues le cuento que Jesús no murió como héroe. Jesús murió como criminal. Entonces, el verdadero evangelio incluye que es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. El sacrificio expiatorio de Jesucristo incluye que Él se despojó voluntariamente de su divinidad, que Él se humilló a sí mismo, que Él aprendió la sujeción y la obediencia. Pienso que con eso es good enough, suficiente para esta noche. Ahí tengo bastante material. El primer énfasis en Romanos 1:16 es que cuando no le creemos a Dios, es una ofensa. Una ofensa. Por eso es de que todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego, porque ofendió la credibilidad de Dios. No se va a ir al lago de fuego por adúltero. No se va a ir al lago de fuego por ladrón, por hechicero. Se va a ir al lago de fuego por no haber creído. Y el evangelio incluye que Jesucristo se despojó de su divinidad, que se humilló, que aprendió la sujeción y la obediencia. Entonces, que no le prediquen otro evangelio, que no le traigan ninguna novedad, y que de aquí a 5, 7, 10 años, si el Señor no ha venido, veamos que usted simplemente se ha envejecido, pero no ha alcanzado absolutamente nada. Por favor, esté de pie. Aleluya.